Las enfermedades respiratorias no se limitan a un simple resfriado o gripe. Existen muchas infecciones más y de mayor cuidado, que en cualquier descuido pueden atacarte. Hoy te orientamos sobre una de las más peligrosas, la neumonía. La neumonía es una inflamación del pulmón causada generalmente por una infección, ya sea por hongos, virus o bacterias. Esa bacteria, conocida como neumococo, ¿dónde se desarrolla? También puede contagiarse con neumonía por la inhalación accidental de un líquido o una sustancia química. Esta enfermedad se manifiesta con dificultades para respirar, mucha tos y fiebre, dolor torácico, escalofríos, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y una modificación en los sonidos emitidos por el paciente afectado al respirar. ¿Cómo se puede tratar la neumonía? Las personas con mayor riesgo son las mayores de 65 años, las menores de 2 años o aquellas personas que tienen otros problemas con la salud. Lo mejor ante este tipo de enfermedad viral es la prevención. Recuerda el lavado frecuente de las manos, no fumar y usar una mascarilla al limpiar áreas con polvo. Y nos encanta darle la bienvenida a este programa, un espacio de 30 minutos de TN23 donde juntos conocemos siempre temas interesantes y resolvemos nuestras dudas gracias a las respuestas que nos brindan los profesionales en la materia. Y en esta ocasión le comentamos que nos acompaña el doctor Josué Avendaño y vamos a hablar sobre la neumonía en adultos. Así que le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, usted gracias, Claudia, y es un gusto el poder compartir un tema tan importante y realmente que ha afectado mucho a la población. Así es, iniciemos con lo básico, doctor. ¿Qué es la neumonía? Cuando hablamos de neumonía nos referimos que es un proceso que empieza a afectar ciertas áreas del pulmón. Es una enfermedad infecciosa que puede ser causada por ya sea virus o bacterias, pero la mayor incidencia es del Streptococcus pneumoniae. Por eso nosotros hablamos de una neumonía neumocóxica, que afecta no solamente a niños, sino también a adultos. La situación difícil es que a veces puede pasar incluso desapercibida y muchas veces la neumonía puede ocasionar otro tipo de complicaciones que puede requerir muchas veces el ingreso a un centro hospitalario y esto va a conllevar algo más. Sí, hemos escuchado que han habido casos de personas que han fallecido por esto. La incidencia de muerte, incluso en personas adultas mayores, hablamos que es la primera causa de muerte. Casi siempre viene siendo un proceso inicial de neumonía o bien una complicación por cualquier circunstancia y que es más común en personas que están más tiempo encamadas, que van a adquirir un proceso neumónico que es causa de muerte. Hoy nos estamos enfocando en la neumonía en adultos, pero ¿esto es más peligroso en niños o en adultos o personas de la tercera edad? Hay dos variantes. Cuando hablamos de niños menores de 5 años, están a mayor riesgo. Y cuando hablamos entre los 5 a los 50 años, el riesgo disminuye. Pero ¿qué sucede? Hay un proceso que va disminuyendo la defensa. En el niño no ha madurado completamente las defensas, mientras que en el adulto empieza a haber una etapa de inmunosenescencia, es decir, la defensa empieza a bajar y se empieza a hacer mucho más frecuente en adultos mayores. Por lo tanto, son los dos tipos de estudio que hemos hecho en cuanto a la incidencia. Menores de 5 años es igual de riesgo que en mayores de 60 a 65 años. Gracias, doctor, por esa respuesta. ¿Nos podría indicar cuáles serían los síntomas para que la población los tome en cuenta? Pues lo común es la tos productiva, que va acompañada de flema. La consistencia de la flema es importante, la coloración de la flema, que ya no es blanquecina como es lo normal, puede ser amarilla, puede ser cremosa, puede ser verdosa. Luego empieza a haber fiebres, dolor muchas veces torácico o de espalda. En niños es más que todo el cuadro pulmonar clásico, pero en adultos hablamos que la neumonía puede ser atípica, es decir, los síntomas pueden ser muy diferentes a una persona más joven o a un niño. En el adulto mayor muchas veces pasa desapercibida porque los síntomas no van acompañados muchas veces de tos o flema. Puede empezar a haber decaimiento, pérdida del deseo de hacer cosas, puede empezar a haber trastornos a nivel cognitivo. Incluso hemos visto personas que empiezan a tener alucinaciones, agresividad, trastornos en el sueño o por el contrario, apatía, desgano. Y muchas veces se enfocan a trastornos a nivel neurológico, pero puede ser un proceso infeccioso como una neumonía.
Entonces el riesgo en adultos mayores es que puede presentarse de forma atípica y por eso muchas veces no se diagnostica hasta que se ingresa a un lugar o se le hace una radiografía, se comprueba que realmente hay un proceso neumónico. Entonces los síntomas pueden variar y va a depender mucho de la edad. Doctor, ¿por qué se ha escuchado que muchas personas dicen que cuando el niño está enfermo o ya sea el adulto y tose, esta tos viene acompañada como de un silbidito, como de un sonidito? ¿Esto es peligroso o eso tiene algo que ver con neumonía? Casi siempre hay dos procesos a nivel pulmonar, o un inflamatorio o un infeccioso. Muchas veces son procesos asmáticos o de bronquitis, que lo que ocasionan es que empieza a constriñirse el bronquio, se empieza a cerrar. Y esa obstrucción del bronquio, acompañada de flema, hace que el aire aumente su presión. Y es lo que causa el sonido. Nosotros ya hablamos de sibilancias o píidos. Y estos pueden ser variables tanto en niños como en adultos, pero cuando se acompaña de un proceso inflamatorio a nivel bronquial. Pero esto puede ser una alarma, una alerta de que la situación ya se está un poco empeorando. Sí, porque empieza a retenerse la flema. Cuando se retiene la flema más tiempo, empieza como a formarse un cultivo que es más susceptible a que las bacterias empiecen a crecer. Muchas veces un proceso inflamatorio a nivel bronquial puede ocasionar los síntomas que estamos mencionando, pero sin infección. Pero entre más tiempo la flema permanezca a nivel de pulmón, más riesgo que vaya a haber un proceso infeccioso. Por eso puede ser un signo de alerta. Y siempre cuando haya un trastorno a nivel pulmonar de cualquier tipo hay que descartar que vaya a complicarse con una neumonía. Hemos hablado, doctor, de casos en los que lamentablemente las personas han fallecido debido a la neumonía. ¿Por qué se llega a ese extremo? ¿Por falta de no sé, negligencia médica o las personas falta de interés a los primeros síntomas acudir con un profesional? A veces vemos las causas de algún proceso, independientemente cuál sea, como propias. Incluso si hablamos en el adulto mayor, que es mi especialidad, vemos que se ven como parte de un proceso de envejecimiento. Como que una tos alérgica, como que un polvo, o porque la persona fumó mucho tiempo. Es cierto, son factores condicionantes, pero a veces pueden pasar desapercibidos y lamentablemente en muchos de los casos se consultan cuando la neumonía ya está complicada. Hay dos tipos de neumonía. Nosotros ya llamamos la neumonía invasiva, que ya es una bacteremia cuando ya es en sangre, o incluso en niños cuando es una meningitis. Pero la más común es la neumonía no invasiva, que es la que nosotros adquirimos en la comunidad o un centro hospitalario y que es la que nosotros tenemos que preocuparnos por identificarla. El problema es que se pasa desapercibida y se ve como un simple catarro. Y si no se atiende, vamos a tratar de estar manejando solamente complicaciones y muchas veces se nos puede ir de las manos ese diagnóstico y el desenlace, ya sabemos que una neumonía es fatal. Por supuesto. Y para que no se confunda con un catarro, ¿nos podría usted indicar aproximadamente cuántos días dura un verdadero catarro? Por lo general, un proceso gripal es estacional. Puede ser alérgico, puede ser climatológico, pero por cualquier circunstancia casi siempre son virales y le llamamos autolimitantes. Es decir, puede ser de 4 a 7 días. Pero un proceso que ya va más allá de los 7 días y que a lo contrario de mejorar va empeorando los síntomas y ya empieza a haber un dolor torácico, fatiga, si estamos hablando de que ya pasó a ser un proceso neumónico. ¿La fatiga se da debido al esfuerzo que realizan las personas por el poder respirar mejor? Lo que sucede es que el pulmón se va acumulando de flema y eso hace que la restricción sea más. El pulmón normalmente tiene que hacer un movimiento constante, pero ¿qué pasa? Se reduce. Entonces el pulmón, los movimientos son mucho más rápidos y es cuando la persona siente falta de aire. Se ve que le cuesta el hablar incluso o empieza a alterar cierta funcionalidad, que es cuando ya uno realmente notó que la neumonía está mucho más avanzada. Doctor, usted tocó algo muy importante, nos había indicado de que uno de los factores que hace que esto se agrave es el que sean unas personas que hayan fumado por mucho tiempo, porque bien sabemos que el cigarrillo causa efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En los pulmones y en todo esto.
¿Nos puede ampliar un poco más de este tema, doctor? Pues cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores que son modificables, pero hay factores que realmente ya nosotros no podemos modificar, tendríamos que erradicarlos. Y entre los factores de riesgo hablamos la edad, hablamos enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades pulmonares ya anteriormente, insuficiencia cardíaca, baja en defensas. Hablamos de factores ambientales como la exposición a sustancias, pero cuando hablamos del cigarrillo y el alcoholismo hablamos que ya son factores propiamente determinantes que van a triplicar el riesgo de contraer una neumonía. Es decir, una persona por el hecho de llegar a los 65 años ya tiene doble riesgo de padecerlo. Si hay una enfermedad que está asociada como una diabetes, un proceso cardiovascular, hablamos que triplicó. Pero si esa persona fuma, estamos hablando que 6 veces tiene más riesgo de contraer neumonía que una persona que no fumó. Por lo tanto, el tabaquismo está dentro de los factores de riesgo de cualquier proceso a nivel pulmonar y desde luego de la neumonía. Así es, afecta grandemente. Y como usted nos indica, hay factores que se pueden modificar, como lo es el dejar esa mala costumbre de fumar, y hay unos que no se puede, como la edad. Todos tenemos que llegar a esa edad, ¿verdad? Si bien nos va. Hacemos una pausa y en breve volvemos con más información aquí en Por Su Salud. Estamos hablando de la neumonía en adultos. No cambie. Ya estamos de regreso con más aquí en Por Su Salud de TN23, y si usted acaba de sintonizar el programa, le comentamos que en esta ocasión nos acompaña el doctor Josué Avendaño y estamos hablando de la neumonía en adultos. En esta parte, doctor, nos vamos a enfocar más en tratamientos y por supuesto al final las recomendaciones, pero ¿por qué es tan importante la vacunación en adultos para prevenir? Casi siempre cuando hablamos de vacunación, si hacemos historia, miramos que de niños teníamos un esquema increíble de vacunación. Nos llevaban con el pediatra, aún así no estuviéramos enfermos. Era una constante visita al pediatra y el carnet, que ahí era donde evidenciaba que teníamos completo el esquema de vacunación. Luego de eso nos vamos olvidando de que ya existen las vacunas, pero empezamos hacia los 50 años a entrar de nuevo en ese riesgo de padecer procesos infectocontagiosos, y de entre ellos la neumonía. Entonces es importante saber que existen vacunas. En estudios que se han hecho a nivel mundial, se ha visto que casi el 90% de personas saben que existe la neumonía, pero cuando uno les pregunta qué es, no lo saben. No saben que es un proceso infeccioso a nivel pulmonar, mucho menos saben que es una causa de muerte bastante importante. Entonces, dentro de esos estudios está el saber que existe o no existe un tratamiento preventivo. Y cuando uno se les pregunta, ¿usted sabe que existe una vacuna para la neumonía? Únicamente el 25 al 30% sabe que existe. Pero a pesar de que existe, saben que están en riesgo y nunca se han inmunizado. Entonces es importante saber que a nivel de costo-beneficio, es mejor prevenir que tratar las complicaciones. Si existe una vacuna para tratar la manera de disminuir el riesgo de neumonía, pues hay que aprovecharla. Hablamos que existen diversos tratamientos para tratar la neumonía, pero realmente la enfermedad. Pero si podemos prevenirla, hablamos de que existe la vacuna conjugada 13 valente, que es la más común que nosotros utilizamos. Tiene una cobertura entre 10 años, se vuelve a inmunizar si es necesario, y en quienes no tienen el riesgo, pues ya no se les vuelve a inmunizar. Pero es importante el que se sepa que existe una vacuna y que es necesario el administrarla. Muchas veces por desconocimiento, porque no se ha difundido, no se sabe que existen tratamientos preventivos. Pero hay barreras en nuestro medio que son determinantes para que nosotros podamos inmunizar. Y dentro de estas son la falta de conocimiento. El otro es porque hay temor. Dice, es que cuando a mi hijo lo vacunaron o cuando a mi papá lo vacunaron, resultó que le dio la neumonía. Pero muchas
que las confundimos. Por un lado está la vacuna de la influenza, que es la que ponemos cada año. Y cuando uno le pregunta, mire, ya le pusieron la neumonía, ya se la pusieron. No, muchas veces la de la influenza, que es la más común. Pero hay que asociarla con la vacuna de la neumonía. La asociación de influenza y neumonía nos da una cobertura hasta de un 85%, disminuyendo el riesgo de neumonía. Si vacunamos a los niños menores de 5 años en casa, se va dando un efecto rebaño. Y ese efecto rebaño es que el niño se enferma menos y menos se enferma el resto de la familia. Por lo tanto, es importante que dentro de un núcleo familiar todos pueden obtener la vacuna de la neumonía para proteger e ir tratando la manera de erradicar. Recordémonos la varicela, la viruela, la poliomielitis. A través de que se fue difundiendo la vacunación, empezó a erradicarse. Y una de las metas muy ambiciosas sería el que lográramos no solamente erradicar, pero por lo menos disminuir ese gran riesgo a través de esquemas de vacunación. Saber que el adulto mayor también necesita un esquema de vacunación similar a como lo necesitamos cuando éramos niños. Sería excelente porque sí, muchas veces se tiene conocimiento de que las vacunas solo son para los niños y como usted dice, los niños y también los adultos mayores son se podría decir, los rangos más vulnerables para cualquier tipo de enfermedad y esperemos que esa ambición que como usted dice se logre próximamente, ¿verdad? Sería excelente. Doctor, existe le comentábamos que las personas están conscientes del riesgo de esta enfermedad. Usted nos comentaba que sí saben que es neumonía, pero no saben específicamente cuáles son los síntomas y mucho menos que existe una vacuna contra ella. ¿Qué tan costosa es esta vacuna y qué tan accesible es para la población? Si hablamos de cuán costoso es un tratamiento de una neumonía, si es ambulatorio, un tratamiento de una neumonía puede andar por los 1,000 quetzales, pero es de cuántas neumonías podemos adquirir en el transcurso de 5 o 10 años. Si hablamos de una hospitalización, por supuesto. Muchas veces ingresan al hospital por un proceso neumónico. ¿Cuánto sale una cuenta hospitalaria? De 3 a 5 días. Pero muchas veces se ingresa a un hospital por cualquier causa y se adquiere una neumonía que es a nivel intrahospitalario. Entonces, el costo-beneficio realmente de la vacuna va de la mano con lo que nosotros va a significar tener una cobertura ya sea 5 o 10 años, que no vamos a estar tratando una neumonía año tras año. Entonces uno empieza a identificar, usted dijo una palabra bien importante, la población vulnerable. Y esa población vulnerable es aquella que está en mayor riesgo. Entonces son los que nosotros debemos de insistir en la inmunización, es decir, la vacunación contra la neumonía. Hablamos de los factores no solamente como edad, sino la comorbilidad que hay en el adulto mayor, y los factores de riesgo también es las personas que cuidan al adulto mayor. Muchas veces la persona adulta mayor está bien, pero el cuidador adquirió un proceso infeccioso y esto se va en contagio. Entonces es importante la inmunización no solamente de la persona que se está al cuidado, sino también del propio cuidador, ya sea la familia o quien esté rodeado, esté en ese entorno, o incluso personas que trabajan en contacto con algunas personas que estén vulnerables o de riesgo. Así es. Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿nos podría indicar las recomendaciones que usted les puede brindar al amigo televidente aquí en TN23? Primero hablamos de que si existen procesos que son de tipo contagioso, existe también la prevención. Pensar en que la neumonía es una causa de muerte que en el adulto mayor casi le llamamos la muerte natural del anciano y que éstas se pueden prevenir. Y si existe una vacuna y si existen factores de riesgo que nosotros vamos a ir disminuyendo, esto nos va a dar una mayor cobertura. Sabemos que muchas veces la sensibilización es importante, pero sabemos que el médico es un factor importante dentro de la vacunación. Hay familias en que conocen de la vacuna, pero dicen, mi médico nunca me la recomendó. Entonces, es importante que consultemos con nuestro médico y le preguntemos sobre la accesibilidad de esta vacuna. Y es recomendable no solamente en niños, sino también en adultos mayores, y arriba de los 50 años, pues ya
existe la dosis que se recomienda, que es la vacuna conjugada 13 valente, que es la que y que estemos recomendamos. pendientes de nuestros abuelitos, que ellos estuvieron pendientes de nosotros, ¿verdad? Darles la atención que se merecen y estar pendientes de que tienen sus vacunas para que ellos no puedan enfermarse. Siempre lo he dicho, cuidemos de quienes nos cuidan. Así es. Doctor, gracias por haber estado con Mónica, nosotros. un gran gusto. Y a usted, estimado televidente, gracias por haber sintonizado una vez más Por Su Salud. Continúe con nuestra programación Información 24 Horas.